Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a revisar la ecuación de Bernoulli o cómo es que se deduce la ecuación de Bernoulli para aplicarla más adelante a calcular ya sea la potencia de una bomba, por ejemplo, la cantidad de energía que se produce, por ejemplo, en una planta hidroeléctrica, o en otro de los casos, cuál es el trabajo que realiza una caldera, un compresor o un sistema mecánico. Pues bueno, partimos, tenemos un sistema en general que vamos a colorear en esta caja negra, le vamos a llamar sistema. Nosotros sabemos que esto es un proceso continuo, o sea, hay flujos de entrada y salida, es un sistema abierto. Inicialmente la energía cinética, debido a que se mueve el fluido, pues es S1, la energía potencial debido a su posición es EP2, EP1 y EPE significa energía de presión, y energía interna 1. Entonces ahí tenemos estos parámetros. Nosotros podemos agregar calor, ¿sí? Agregar calor o retirar calor, cual sea el caso. De igual manera podemos aplicar trabajo sobre el sistema, o sea, meter trabajo al sistema o que nuestro sistema realice ese trabajo. La salida, pues tenemos un flujo M2, unas nuevas condiciones, energía cinética 2, energía potencial 2, energía de presión 2 y energía interna 2. Si consideramos estado estacionario, pues recordarás que entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Si no hay acumulación, es decir, estamos en estado estacionario, no hay generación ni consumo, las entradas son igual a las salidas, por eso todas estas entradas, ¿sí?, son iguales a la salida. Ojo, aquí estamos suponiendo que entra calor al sistema, entonces suponemos que si entra calor al sistema es positivo y estamos suponiendo que el trabajo que realiza el sistema, lo que realiza es positivo. Aquí este trabajo en realidad es tau, pero tau viene involucrado por un sistema mecánico. Generalmente se pone esa letra como una P que está aquí, se denomina potencia. Puede ser potencia de una turbina que está realizando trabajo, o en una presa hidroeléctrica toda la energía potencial la transformamos en energía. Pero bueno, ya queda claro que la idea es de un balance de energía en estado estacionario. El balance de masa pues nos diría que la masa que entra es igual a la masa que sale y le podemos llamar de manera general M, el flujo másico. ¿Sí? Entonces esto sería flujo másico M, ¿de acuerdo? Ahora arreglamos esta parte, ponemos EP2 menos EP1, energía cinética 1, energía de presión 2 y eso nos daría calor menos trabajo. Nosotros sabemos que EPE es presión por volumen, es energía debido a la presión y volumen del sistema. La energía interna es igual más presión por volumen es igual a H. Entonces esta diferencia sería delta de energía potencial, delta de energía cinética, delta de entalpía, igual a calor menos ya sea trabajo. Aquí cuando nosotros hacemos un cambio de U, pues aquí podemos decir que esto, cuando nosotros aplicamos aquí delta H es igual a delta U más delta PB, cuando nosotros estamos aplicando eso, lo que estamos diciendo que este cambio de energía interna es igual a delta H menos delta P por B, ¿de acuerdo? No obstante, PB, aquí lo que nosotros estamos suponiendo es que no cambian las propiedades significativamente, y por lo tanto la entalpía que involucra a U sería aquí U menos PB. Entonces aquí quedaría delta U es igual a delta H menos delta PB. Y la energía de presión que es PB, aquí me va a quedar un cambio de delta PB. Y esto se cancelaría. Por esa razón, aquí me queda delta U, esto es igual a delta H. Y el calor, pues aquí ya lo tenemos. Y entonces esta sería nuestra ecuación general de balance de energía. Ahora, de alguna manera, nosotros tenemos
pues esta situación, ¿no? ¿Cuál es la situación? Que nosotros de alguna forma tenemos que ver el fluido o los flujos que se trasladan en tuberías. Entonces, para correlacionar ello, pues de alguna forma tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque la energía potencial, energía cinética y entalpía no nos da una conversión directa a trabajo. Entonces tenemos que relacionar esto con las propiedades, y en ese sentido la energía potencial es debida a la referencia a la altura que hay con respecto al suelo, ¿no? Tenemos una altura Z1, una altura Z2 en las condiciones del punto 1 y del punto 2. La energía cinética igual, hay una velocidad en el punto 1, una velocidad en el punto 2 y se multiplica por el flujo másico. ¿Por qué? Porque recuerdas que la energía cinética es un medio de la masa, velocidad al cuadrado. Entonces aquí estamos viendo un cambio. Y energía potencial es masa, gravedad, altura en general, pero bueno, lo tenemos. Y cambio de entalpía, pues estas entalpías son entalpías específicas por unidad de masa, y cuando multiplicamos por la masa sobre segundo, me queda por unidad calor por unidad de tiempo. Entonces, de esta manera ya vamos trasladando nuestro sistema. Y bueno, aquí nos lo recuerda más rápido, nos dice que es más útil para flujo de fluidos, considerando la cuestión mecánica. Los términos de calor y energía interna no permiten una conversión simple en trabajo, tal como lo indica la segunda ley de la termodinámica, dependiendo de la eficiencia de conversión de la temperatura. Pero bueno, nosotros sabemos de un sistema termodinámico que entre el cambio de energía interna es directamente proporcional al calor menos el trabajo. Aquí es trabajo que hayamos realizado. Y el trabajo, sabemos nosotros que es el trabajo, es la energía o el trabajo que se realiza debido a que una presión actúa y modifica el volumen. Pero hay que restar el trabajo que se pierde o la energía perdida debido a la fricción. En ese sentido, entonces, si nosotros queremos sustituir aquí, pues metemos aquí tau, y entonces va a ser menos, y menos por menos se vuelve más. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí. Lo único que estamos haciendo rápidamente es sustituir la energía interna en términos de calor y esta propiedad que es el trabajo debido a una presión. Nosotros también conocemos que delta H es igual a U más la presión por el volumen. Si yo quisiera calcular un delta H aquí, pues me quedaría delta H igual a delta U más delta PV0. Si lo vemos aquí como una cuestión de derivadas, pues aquí me quedaría delta P por V0 más V0 delta P, ¿verdad? Eso significaría esta parte como una cuestión tipo U por V. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues bueno, tenemos delta H es igual a calor menos la expresión que habíamos comentado apenas. Pero la otra cuestión que te comentaba yo, que hay que variar, pues sería delta P B0. Entonces aquí yo puedo poner B0, esto sería B0, pero este dP en realidad significaría la integral de P1 a presión 2 diferencial de P. Eso es lo que está aquí. Y en el otro caso es P por el cambio, que sería B1, B2 de B0. Esto sería pues un delta de B0. ¿De acuerdo? Entonces en ese sentido es lo que está haciendo aquí el libro. Y si observas, se cancela esta parte con esta parte. ¿Y qué es lo único que nos queda? Que el cambio de entalpía es calor más la integral del volumen de P1 a P2 diferencial de P más la pérdida de energía. Ahora sí, ya teniendo delta H, nos regresamos a nuestro balance general que habíamos comentado en esta zona. Y únicamente sustituimos delta H, ¿de acuerdo? Y bueno, ya sustituyendo delta H aquí, pues aquí lo tendríamos, todo esto es delta H. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Todo eso es delta H.
Y bueno, si tenemos todo eso es delta H, fíjate que se cancela Q. ¿Y qué me va a quedar? Simplemente menos pues el elemento mecánico, ¿no? La potencia, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? De aquí, pues podemos dividir todo entre dm. Y entonces al dividir todo entre dm, fíjate cómo va a quedar aquí. Este es B0, B0 sería constante, me quedaría B0 entre dm, ¿estás de acuerdo? Y al integrar dP de P1 a P2, pues me va a quedar presión 2 menos presión 1. Ya divido todo entre dm, entonces va a quedar ρ entre dm, sumatoria de F entre dm. Y lo paso esto negativo hacia este lado. ¿Pero qué es B0 entre dm? Bueno, densidad es la masa entre el volumen, ¿sí? Si tú despejas B0 entre dm, esto equivale a 1 sobre densidad. Por esa razón colocan aquí 1 sobre densidad. Y bueno, ya con ello tienes totalmente la ecuación de Bernoulli que se utiliza para calcular pues la potencia de un elemento mecánico, ¿sí? O la cantidad de energía que se genera, ¿verdad? O cantidad de energía que necesitas aplicar para trasladar un fluido de un punto a otro, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la ecuación que generalmente tú conoces. No obstante, literaturas en ingeniería química modifican esta ecuación. En este momento vamos a ver una de ellas y principalmente es la literatura del libro de Valiente y Barderas, que es de flujo de fluidos. Ahí aparece esta ecuación muy similar. La diferencia está en que, bueno, a Z2 menos Z1 le llaman delta Z. Cambio de B2 al cuadrado menos B1 es delta B, no hay ningún problema. Pero meten un factor, dividen entre un factor que se llama GC. Fíjate, aquí ponen GC, GC, ajá, y aquí no aplican GC, ¿sí? Ahí no se aplica GC. Bueno, nada más lo aplican en esta parte, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la finalidad de ello? Bueno, la finalidad es ellos adaptar una unidad donde Z se va a dar en metros, la gravedad es metros segundos cuadrados, la velocidad es metros segundos, pero la presión la van a manejar en un sistema que se llama kilogramo fuerza. Generalmente tú sabes que la presión se maneja en pascales, newton sobre metro cuadrado. No te preocupes, si tú conoces este factor de conversión, lo puedes usar en cualquier sistema que tú quieras. Y bueno, la densidad, kilogramos sobre metro cúbico, solo que la sumatoria de fuerzas ahora queda en estas unidades, kilogramo fuerza, metros segundos. Y la potencia se quedará en estas unidades, kilogramo fuerza, metro sobre segundo. GC es este factorcito. Esto es lo que cambia. GC es 9.81. El flujo másico es kilogramos sobre segundo. Algunas peculiaridades de esta ecuación es que un caballo de vapor son 75 kilogramos fuerza metro segundo. Un caballo de vapor equivale a 0.9863 HP o horsepower, caballos de potencia. Y que un caballo de potencia, no olvides, son 746 watts aproximadamente. Algo muy importante de ello es que esta expresión se calcula de la siguiente manera. Es el factor de fricción de Darcy, la velocidad, la longitud, ya sea de tuberías o longitud total de tubería con accesorio, diámetro interno de la tubería. Aquí aparece el factor de GC. No olvides que en la literatura el factor de fricción es 4 veces el factor de Fanning, por lo tanto lo puedes sustituir y puedes encontrar esta ecuación también en la literatura, pero debes de tener mucho cuidado quién es el factor de Fanning. No olvides que en las cartas en las cartas que nos ponen, si tú ves aquí 16 sobre Reynolds, entonces aquí está el factor de Fanning, ¿sí? Aquí está el número de Reynolds, pero si tú observas una carta donde empieza 64 sobre Reynolds, la parte lineal, quiere decir que es un factor de Darcy. ¿Por qué? Porque ya multiplicaron 4 por 16, es 64. Mucho cuidado con eso. El Reynolds, pues no está más mencionarlo, es la densidad, la velocidad por el diámetro, dividido
entre la viscosidad del fluido. Entonces, esta es la ecuación que utiliza el libro de Valiente, algunas literaturas, y aparentemente es más práctico, ¿sí? Aparentemente. Yo me adapto a los dos sistemas, pero yo prefiero el otro sistema que te voy a mencionar. El otro sistema, pues bueno, ¿qué es lo que haces a esta ecuación, tal cual como está? Que es la ecuación que te propone Valiente. La multiplicas por GC entre G, a toda la ecuación. Entonces aquí únicamente te queda delta Z, aquí te queda delta B cuadrada entre 2G, aquí te queda delta P GC. Bueno, cuando multiplicamos nos queda esta parte y nos queda esto. Bueno, ahora todo esto tiene unidades de metros, si lo ves. Esto tiene metros, esto te va a dar metros, metros, metros y metros. Bueno, en la literatura a esto se le llama HA, que generalmente es un elemento, como te digo, HA se llama cabeza de bombeo, porque se asocia que el elemento que realiza el trabajo o le tenemos que meter una bomba para trasladar un fluido, hay un elemento mecánico, sería una bomba, hay que calcular cuánta energía hay que meter al sistema. O puede ser un compresor para trasladar un fluido, que en este caso tipo gas, o una turbina que procesa vapor y bueno, realiza trabajo a favor. Pero esta parte se llama pérdidas por fricción o cabeza, de altura o cabeza en metros de pérdida por fricción. Esto puede ser positivo o negativo, generalmente es negativo porque en todos los casos nosotros introducimos o ponemos una bomba para trasladar un fluido, es decir, metemos trabajo para lograr ese movimiento. Puede ser positivo cuando te digo que a través del agua, por ejemplo en una hidroeléctrica, aprovechan la caída del agua para mover un motor y generar energía eléctrica. Pero generalmente es positivo. Y bueno, con ello pues tenemos que Z va a ser en metros, la gravedad metros segundos cuadrados, velocidad metros segundos, la presión va a ser en newton sobre metro cuadrado o lo que equivale a kilogramo metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver de análisis dimensional, nomás sustituir newtons. Densidad kilogramos sobre metro cúbico, HA en metros, HL en metros. El cálculo de la potencia de la bomba, pues es esto, la cabeza total HA, multiplicado por el flujo másico por la gravedad, en realidad es metro, kilogramos segundo por gravedad, metros segundos cuadrados, masa por aceleración es newton, newton por metro me queda joules, y aquí viene unidad de tiempo, esto me queda en watts, ¿sí? Entonces se refiere a cuántos watts necesito. Ahora, esta parte también tú la puedes encontrar, que es el flujo másico, pues es el caudal, ¿verdad? Q por la densidad por gravedad, o sea, esto, Q por densidad es M. Entonces no te sorprenda que de pronto puedas encontrar HA por Q por densidad, o más simple, HA por Q, y esto es peso específico, densidad por gravedad es peso específico. ¿De acuerdo? Esta Q tendría que estar en metros por segundo, HA por metro, esto es newton metro cúbico. Entonces se cancela metro cúbico, newton por metro es joule, joule segundo. ¿De acuerdo? Esa es otra manera de calcular la potencia de la bomba. También es importante comentarte que hay una eficiencia de la bomba que sería la eficiencia teórica, ¿sí? Entre D, bueno, digamos que vamos a pensar que la potencia real de una bomba es su potencia teórica, entre D, la eficiencia. Por ejemplo, si tú tienes teóricamente, calculas que necesitas 5 HP de energía para mover un fluido de un punto a otro, pero el motor de la bomba es 60%, en realidad ese 5 hay que dividirlo entre de 0.6 y en realidad tendrías que comprar una bomba de 8.5 caballos de fuerza. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya con ello terminamos este video. La idea principal es que conocieras cómo se deduce la ecuación de Bernoulli, cuáles son las dos formas de trabajarla y bueno, ya en tu caso utilizar la que más te convenga.
En los siguientes videos vamos a resolver un mismo problema aplicando las dos ecuaciones y vas a notar que el resultado tiene que ser el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!